En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola queridas amigas y amigos, un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel. Estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Como siempre, muy feliz, contento de poder hacer un nuevo aporte a esta construcción del desarrollo humano y a esta nueva conciencia que cada día surge. Y quiero agradecerles también, muchas gracias por tantos comentarios que constantemente ustedes están haciendo a los diversos programas que estamos realizando. Muchas gracias porque la verdad es que es muy inspirador, es muy motivador recibir los mensajes de ustedes y saber que se está cumpliendo con los objetivos. Y hablando, bueno, de objetivos, hoy vamos a ir al corazón de lo que muchas veces hemos conversado, al desarrollo de la conciencia, al concepto, a lo que significa el trabajo interno, con un gran ser humano que lleva casi, yo diría, 50 años aproximadamente trabajando en el desarrollo de la conciencia y aportando su sabiduría a muchísimas personas. Supongo, yo creo que muchas personas lo conocen, él es argentino, Nahuán, es el doctor Roberto Torcello, incursionó, se inició el año 1973 y desde ahí que ya no paró más. Cuando uno ya se conecta a esta sabiduría es difícil parar. Ha incursionado, bueno, el chamanismo solar, la mediumnidad, como sanador, fue discípulo también de un maestro sufi durante más de 18 años, practicante del Bhakti Yoga, conocido como el yoga de la devoción. Y bueno, hoy día también ya desde 1998, es decir, 24 años, junto a Ñusta, que es su esposa, fundaron Intihuaca, lugar sagrado del sol, un centro de enseñanza para el desarrollo de la conciencia, la sanación y el autoconocimiento, muy integral. Y desde la Escuela Sanadores Nuevo Tiempo ya ha formado muchas promociones de personas que también se están desarrollando como sanadores, aportando a la nueva conciencia. Es un honor, Nahual, estar contigo y te agradezco de corazón que estés conversando aquí en Conversando en Positivo y muy bienvenido. Bueno, el agradecido soy yo, Edgardo, realmente un placer de poder ayudar o aportar algo a tu canal, a tu gente, ¿no? Así que te agradezco de corazón esta invitación y bueno, disponible para cuando sea estar contigo y poder ir juntos en esta gran aventura del despertar de la conciencia, ¿no? Exactamente, una gran aventura, maravillosa aventura. Partamos un poco en forma resumida de tu camino. Se habla que tienes ya 50 años de trabajo, de la mediumnidad, el sufismo. Cuéntanos un poco de ti para conocerte algo más en este camino. Bueno, como toda inspiración de una persona que tiene sed de buscar muchas cosas que no resolvía desde mi visión odontológica, o sea, la visión clásica odontológica, me di cuenta que había otras influencias que tenían una repercusión directa sobre la boca o los procesos que se manifestaban en la boca, ¿no? Que tenían que ver con creencias, con estados emocionales, mentales, espirituales, y que dejaban un correlato en la boca. Entonces, muchas veces siguiendo la visión clásica que nos enseñan, había cosas que no se resolvían. Pero desde una mirada más holística me daba cuenta la impronta que tenían esos modelos. Entonces empecé a trabajar sobre ese campo, ¿no?, sutil de las personas, bueno, que eso se lo tiene como algo totalmente separado y que no es inherente a la persona. Y realmente es inmanente porque eso opera directamente
sobre el campo físico, ¿no? Entonces ahí empezó mi búsqueda, ¿no? Mi búsqueda hacia esos componentes y me di cuenta que había que explorar el campo de la conciencia y su manifestación para poder encontrar la etiología de muchas cosas que pasaban en el cuerpo. Y ahí fui aprendiendo, ¿no? Cómo estados mentales, emocionales dejaban su huella en el cuerpo y las etiologías, o sea, el origen de esos procesos estaban en esos niveles sutiles de la conciencia. Entonces, la investigación en esos campos me abrió la búsqueda hacia escuelas esotéricas muy antiguas como la teosofía, como los Rosacruces, los gnósticos, la escuela arcana, ¿no? que eran compendios en un momento escritos en un idioma críptico que me llevó muchos años descifrar esas enseñanzas y poder aplicarlas hoy, ¿no? a la sanación mente-cuerpo, que es una de las cosas que hago en este momento, ¿no? Y cómo repercute eso cuando podemos integrar esa parte en los procesos de sanación, cómo operan liberando, ¿no? los compartimentos físicos. Así que eso es para mí un aporte para la ciencia, ¿no? ¿Y Nahuatl, tuviste algún clic en el momento inicial o ha sido como un proceso? Porque generalmente hay personas, en mi caso, por ejemplo, de repente fue un libro, una persona, un maestro, y de ahí se despertó, digamos, la motivación. El proceso del despertar de la conciencia tiene varias formas de hacerlo, ¿no? Puede ser en forma irruptiva, así de pronto se abre el campo cuántico y uno entra a percibir esos universos y queda un antes y un después, ¿no? Es como un proceso alquímico, ¿no? De transformación. Lo mío fue entrando en mi búsqueda, se fueron abriendo puertas, ¿no? Y yo iba procesando todo eso, porque hay que ver que una mente académica no está muy preparada para esto. Entonces tuve que romper un montón de procesos, de apegos a ciertos conocimientos que tenía académicos, y romper con eso no es fácil, Edgardo, no es fácil. Entonces lo mío fue un proceso de romper paradigmas clásicos y empezar a entrar en este nivel holístico de la conciencia. Entonces cada uno tiene una forma diferente de acceder a estos universos, ¿no? Lo mío fue a través de un proceso. Ahora, afortunadamente, parece, no sé cuál es tu visión, que cada vez hay más ciencia, más médicos también en la salud, como que se están abriendo a las nuevas realidades, ¿no? De la sanación, de la integración, de los nuevos conceptos. Claro, porque hoy la información es muy grande, Edgardo. Hoy tenemos los medios, estos medios maravillosos que en mi época no había, no existía nada de esto. Entonces, es más, te digo, Edgardo, es más, aquellas personas que teníamos una visión de esta índole espiritual y las reuniones donde nos reuníamos gente con estas visiones, eran perseguidos. Acá hubo un proceso que duró muchos años, entonces ni siquiera esa libertad teníamos de poder reunirnos en cualquier casa, hablar sobre estos temas. Fue un tiempo difícil de Argentina, donde en esas reuniones teníamos que como que dejar nuestros autos muy lejos, ir caminando de a uno, entrar, porque parecía una visión subversiva. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? ¿Cierto? Pero fueron tiempos difíciles. Hoy hay un acceso a todo el conocimiento, viste, tan libre, tan maravilloso, que facilita esta globalización, entrar en estos campos. Igual todavía existen algunas asociaciones de escépticos que aún de repente persiguen un poco, pero ya cada vez menos. Claro, bueno, pero por eso te digo, no es fácil derrumbar el paradigma clásico. Tiene muchos años de crear una conciencia muy materialista, ¿viste? Y en esa dualidad materialista, fatalista, se encolumnan muchos profesionales y no se quieren meter acá porque
empezar a hablar sobre la conciencia los pone muy incómodos, incluso a los neurocientíficos. Hay corrientes de neurociencia que decís hablar de la conciencia, ¿viste? Los pones en un compromiso porque ellos no salen de otra visión que no sea el cerebro. O sea, el cerebro es todo, el cerebro es el yo, el cerebro es la conciencia, el cerebro es el proceso cognitivo, el cerebro es todo, ¿viste? O sea, un kilo de grasa asume un protagonismo que da significado a la vida, que es un poco incoherente para mí, ¿no? Yo creo que hay campos de conexión y de expresión de la conciencia que van mucho más allá del soma, del cuerpo, ¿no? Entonces, en esos misterios, mucha gente no se quiere meter ahí. Entonces, nosotros sí que incursionamos a través de la meditación y las visiones filosóficas antiguas que hablaban sobre esto. Yo creo que en este momento la física cuántica, ¿no? La mecánica cuántica avala este conocimiento y nos da algo así como un respaldo científico para poder hablar sobre estos temas, ¿no? Por suerte. Cierto. Sí, bueno, hace poco conversé con un doctor español que se ha profundizado mucho en las ESM, las experiencias cercanas a la muerte, y él dice que él vio, digamos, casos, por ejemplo, de una persona que ya el cerebro estaba muerto, en la práctica el corazón también, y estaba en una sala, y después despertó y este señor le contó todas las experiencias que sucedían en todas las otras salas también. Entonces él hablaba con otros doctores o con psiquiatras y a pesar de todo eso, negaban de que podía ser algo distinto, porque si no, no estaba funcionando el cerebro. Pero bueno, tal como tú dices, ¿y cuál es tu visión actual, Naguán, de lo que está sucediendo hoy día? Digamos, en términos, ¿tú ves que se está iniciando una nueva humanidad, como se plantea? Mira, Edgardo, acá hay que colocarlo en un contexto todo esto, ¿no? Para ser más objetivo. Primero, tenernos que dar cuenta a nivel planetario, ¿no? A nivel planetario no tenemos que olvidar que estamos en un proceso de finalización de un periodo larguísimo, larguísimo, ¿cierto? Donde la humanidad pasó por esta era acuariana, ¿no? Y los Vedas lo describen como, como la era de riña, el Kali Yuga, el Kali de guerra, de corrupción, de enfermedades, de cataclismo y todo eso, para entrar en la era acuariana, ¿no? A partir del 22 de diciembre del 2012, todo nuestro sistema solar entra en el chorro de fotones de Alción, el sol central de la galaxia, donde empieza una nueva conciencia como semilla, ¿no? Pero aún estamos en una etapa gris, terminando un proceso y entrando en el otro proceso. Por eso lo que estamos viviendo es un enorme cisma, ¿no? De un materialismo ultranza que se trata de aferrar a viejas creencias, a viejas historias, a viejos modelos políticos, a viejos modelos económicos, sociales, y eso es como que está opacando una nueva humanidad que está naciendo a través de un despertar a un nuevo tiempo glorioso, un nuevo tiempo de luz, que es esta era acuariana. Pero estamos en una faja intermedia de gris, donde cuesta mucho. Yo sé y me doy cuenta que hay muchísima gente que está en este despertar con un compromiso absoluto de fundirse en la condición del alma y de su conciencia. Pero por otro lado hay un egregor gigantesco que está cubriendo el planeta, que hace una capa muy oscura de pensamientos y de emociones que está como influyendo directamente sobre estos retoños espirituales que están despertando. Pero mi confianza es absoluta en el proceso, ¿no? Lo que pasa es que es un trabajo alquímico de muerte y resurrección, que quiere decir que los viejos paradigmas interiores
tienen que morir para nacer el avatar, es decir, el campo vibratorio donde puedo expresar todos los talentos que tengo. Hay historias que tienen que morir. Y a veces no es fácil. No es fácil que uno, con tantos apegos que ha tenido a los viejos modelos, pueda soltar eso. Pero estoy convencido, Edgardo, que vamos hacia un campo de luz, una nueva tierra, una nueva humanidad que tiene que desprenderse o parir a través de este proceso alquímico de transformación. Sí, tú hablas de espiritualidad en tiempos de guerra, te lo leí por ahí. ¿Cuáles son como las características de esta espiritualidad en tiempos de guerra? ¿Cuáles son las características también de esta nueva era acuariana? Más o menos, digamos. Las características son el despertar de la conciencia a un nuevo tiempo espiritual, pero aún estamos inmersos en un campo material que tiene que ver con lo laboral, con lo profesional, con lo político, con lo social, con las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que estamos despertando una nueva conciencia, pero hay un mundo material que requiere también un montón de cosas, de situaciones, de apego, que tenemos que resolver. Es decir, no es que te despertamos un campo angélico y ya está. No, no. Hay imbuido acá un ámbito de planeta Tierra con sus costumbres, con sus necesidades, que aún así tenemos que ir trascendiéndolas, ¿no? Tenemos un cuerpo físico que tiene necesidades, tenemos familia, tenemos una historia que vivir, y entonces tenemos que atravesar la materia para poder llegar a ese plano. Es decir, la maestría sería en unir el mundo material con el mundo espiritual, ¿no? Que no son cosas diferentes, sino que son expresiones de la misma conciencia, el mismo espíritu, ¿no? Entonces, ser el puente, ciudadano de los dos mundos, para poder ir de uno al otro, porque son expresiones de la misma unidad, ¿cierto? Sin que eso nos genere dualidad, ¿cierto? Porque mucha gente que no comprende cree que si uno hace vida espiritual tiene que desechar la vida material, tiene que liberarse, que tiene que renunciar a todo. Y eso es el peligro del delirio místico, donde muchísima gente entra en esa polarización y no entendimiento de lo que es vida espiritual. Vida espiritual es la maestría de poder enlazar los dos mundos y poder expresarse en uno y en el otro en un equilibrio, homeostasis espiritual. De todas maneras, sí, tenemos que aprender a desdoblarnos, ¿no? A estar en un mundo y estar en el otro mundo y saber observar también. ¿Cómo, bajo ese punto de vista, también, Nahuel, eso implica que de alguna otra forma tenemos que ir haciendo todo de nuevo, ¿no? En las distintas áreas, digamos, en la salud, como tú lo estás haciendo, en la política, en la tecnología, en la ciencia, como que hay que repensar todo, ¿no? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Cuando interviene nuestra mente lineal, nuestra mente ordinaria, siempre lo que va a significar es siempre lo mismo, ¿no? Siempre va a dar las mismas opciones, es decir, que vamos a recrear el pasado una y otra vez. Es un tipo cíclico que se repite una y otra vez, las mismas historias. La guerra, la corrupción, la destrucción del planeta. Es decir, si vamos a este nuevo mundo con la mente lineal, vamos a repetir la historia que ya han repetido otras civilizaciones de antaño, exactamente igual. Entonces, tenemos que ir desde un lugar diferente. Este es el punto, ¿no? El pensamiento lineal repite históricamente siempre las mismas opciones. Cuando empezamos a tener conciencia que hay una mente causal, una mente superior que no está condicionada, trae un pensamiento diferente. Ese pensamiento diferente lo identifico con un pensamiento sincrónico. Tiene una cualidad diferente porque no pasa por el tamiz de la lógica o de las creencias. Está ubicada en un espacio no condicionado. Y desde ahí va a empezar a crear realidades acordes a un nuevo modelo álmico o modelo espiritual, donde se van a replantear historias políticas, económicas, sociales, espiritualidad no religiosa. Fíjate, la importancia de lo que digo. Espiritualidad no religiosa quiere decir que se pierde
se deja atrás el antagonismo de una religión, mi Dios, tu Dios, creencias, un paquete de cosas que lo único que han conseguido, y lo sabemos históricamente, es enfrentar al hombre a través de guerras santas, a través de evangelizaciones, es decir, se ha llevado por delante, ¿no?, la convicción de otras personas, la fe de otras personas, por imponer la propia. Bueno, una locura, una locura. Si eso se vuelve a repetir, obviamente que vamos a encontrarnos con un mundo de nuevo en llamas. Yo creo que este proceso, ¿no?, de un pensamiento sincrónico, un pensamiento que venga arraigado en los niveles superiores de la conciencia, obviamente que van a empezar a crear una realidad de un nuevo tiempo y una nueva humanidad. O sea, tiene que haber una comprensión para transitar desde una dualidad hacia una mayor unidad, ¿no? Es correcto, es correcto. Y el pensamiento lineal ordinario no tiene esa cualidad porque es dual. Va a seguir eligiendo lo bueno, lo malo, lo frío, lo caliente, lo luminoso, lo oscuro, y va a vivir siempre en la dualidad y la va a proyectar como un modelo que vamos a repetir la misma historia. Entonces, poner en actividad la mente cuántica, bueno, acá hay un compromiso, evidentemente, con aquellas personas que se comprometen en el despertar espiritual a través de su meditación, a través de su proceso interior, de limpiar sus sombras, y empezar a sacar desde ya el potencial intrínseco que tenemos cada uno a través de nuestros talentos. Bueno, eso es una persona que se compromete y empieza a crear realidades diferentes, creando un nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma se crea con un pensamiento diferente, es decir, con un pensamiento absolutamente lineal, predecible, pronosticable, materialista, fatalista, como conocemos de la mente ordinaria. ¿Cuál va a ser la posibilidad de crear un ámbito diferente? Ninguna, ninguna, porque hay una lógica ahí. Yo pienso igual a mi padre, igual a mi abuelo, igual a mi bisabuelo, ¿qué voy a crear? La misma opción, los mismos mundos que ellos han vivido y han creído en eso. Entonces, esto es un proceso alquímico, Edgardo. ¿Qué quiere decir? Hay algo que tiene que morir, un viejo paradigma tiene que morir. Muerte y resurrección, para que nazca algo nuevo, absolutamente creativo, no algo reactivo. Todo proceso reactivo reaviva el pasado en este presente y crea las mismas circunstancias. Una actividad de creación fundamental, obviamente, lo crea desde cero, desde cero. Creatividad fundamental es crear algo nuevo, una nueva idea, desde aquí ahora, del momento presente, que empiece a manifestar una nueva experiencia única, una cosa única, crea un paradigma absolutamente diferente, distante y liberado de la vieja opción, ¿no? Correcto. Y tú hablas de una conciencia objetiva y una conciencia subjetiva, ¿no? Correcto, correcto. La subjetividad está anclada en creencias, está anclada en modelos de pensar, está anclada en modelos de cómo utilizo los contextos en los cuales yo proceso toda la información que me llega. Esa es mi subjetividad, ¿no? Entonces está dentro de un condicionamiento que yo vengo transitando consciente o inconscientemente. Eso va a crear siempre la misma historia. La conciencia objetiva es una conciencia, obviamente, que opera libre, que opera libre de estas memorias, y entonces desde esa libertad, lo que sería el libre albedrío, puedo empezar a crear algo absolutamente nuevo, absolutamente vital, para poder enraizar ahí un proyecto diferente de lo que sería la conciencia subjetiva. ¿Cómo eso se relaciona, Nahuel, con lo que tú explicas también respecto a los distintos planos que tenemos, plano mental, etcétera, etcétera? Si lo puedes explicar un poco. Claro, nosotros tenemos que entender que hay un nivel etérico de la existencia, ¿cierto? Que está dentro del componente físico, físico-etérico se llama. Y ahí nosotros tenemos un vehículo que funciona en ese nivel, se llama vehículo etérico. Es el vehículo de expresión de la energía vital, o sea, el prana. El prana. Hay tres
prana, fohat y kundalini, pero no lo quiero complicar mucho. Ahí están los 7 chakras, ¿no? Ese es el nivel etérico. Después hay un nivel astral, sería la 4ª dimensión, que sería el nivel que yo interrelaciono con él a través de otro vehículo que tengo llamado cuerpo astral. Ese cuerpo astral expreso emociones, sentimientos, placer o dolor. Es un cuerpo de conciencia, puedo trasladar mi conciencia al plano astral y poder vivir y observar también la vida astral. Más allá de ese plano está el plano mental. Se divide para su comprensión en 2. El plano mental concreto es un plano mental más simple, donde funciona la mente automática. La mente automática, la conciencia de vigilia, digamos, la conciencia de vigilia, que son simplemente automatismos, pensamientos, abstracciones, creencias, memoria. Hay plano mental concreto, que es muy útil para las cosas de este mundo. Vivir, claro. No es muy práctica para operar las cosas de este plano 3D. Pero existe del plano mental inferior el plano mental superior o plano causal. Ahí está la mente causal, el yo superior, la mente cuántica o el alma, si queremos llamarlo. Expresiones de ese nivel no están condicionados, no está contaminado por este nivel. Entonces, un pensamiento que se origina en la mente causal no pasa por el filtro de la mente ordinaria, viene directamente de ahí y se abre en el chakra cardíaco, como una revelación, como una sensación, como una sincronicidad, como una corazonada. Y opera sintiendo cada uno de nosotros cuando liberamos un pensamiento del nivel cuántico de la conciencia, una certeza profunda, porque es un pensamiento que tiene una longitud de onda altísima, ondas gamas se llaman, de alta frecuencia, que tienen que ver con esos modelos de pensamiento. Entonces, la conciencia causal es en ese plano vive dentro de nuestro ese vehículo donde podemos expresar pensamientos de una índole superior no condicionada por los procesos inferiores. Y esa mente que es como una mente abstracta, ¿no? Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Tiene que ver con la intuición también, ¿no? Exacto. Bien, Edgardo. Tiene que ver con la mente abstracta, porque somos muy hábiles nosotros a pensar en concreto. Claro. Estas cosas de esta tierra, con un pensamiento dual y binario, la solucionamos. Pero cuando vamos a ver procesos existenciales más profundos, no tiene la jerarquía para llegar a esos universos. Ahí tenemos que pegar un salto cuántico hacia el modelo causal y desde ahí, desde la mente abstracta, empezamos a generar pensamientos abstractos, pensamientos sincrónicos, que tienen una enorme longitud de onda, que esos pensamientos impactan directamente al campo unificado de todas las leyes, que sería un campo básico de realización que está por debajo del campo atómico, donde todas las posibilidades están ahí a modelo de potencial. Todo está ahí como un enorme mar, infinito mar de posibilidades que están latiendo, esperando que un pensamiento intuitivo de esa índole surja de todas las posibilidades que existen, el mejor pensamiento para mí y para mi entorno. Por eso la utilización de la mente causal es inherente al nuevo hombre acuariano, si podemos decir. Trasciende al pensamiento lineal. ¿Y cómo en la práctica podemos conectarnos a esa mente abstracta o a la intuición? ¿Cómo podemos ir practicando, ejercitándonos para Correcto, está muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Entonces, necesitamos que exista dentro nuestro un observador objetivo. Cuando vos me preguntaste qué es subjetivo, bueno, el observador subjetivo es el ego que vive siempre por los mecanismos automáticos, recordando siempre, operando desde el pasado, que es lo único que conoce. En cambio, el pensamiento sincrónico de la mente causal empieza a aparecer en un proceso meditativo donde se van cayendo los pensamientos ordinarios
no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, no soy este cuerpo. Vamos desechando todo ese componente de locura, de neurosis que tiene esta mente, se van disolviendo porque hay un observador que puede observarlo sin irnos a enroscar con las informaciones que traen. Yo puedo observar a ese mundo del pensamiento porque soy la conciencia que observa el contenido. Cuando yo observo el contenido y me doy cuenta de esa enorme cantidad de 80.000 pensamientos por día que son un infierno realmente, y puedo observarlos sin irme con ellos, es decir, me desapego de ellos, no los alimento con mis jugos emocionales, se van disolviendo, y al disolverse eso entro directamente en conexión, porque la tapa, o sea, el tapón que me impide llegar al pensamiento causal, son esta marea infinita de pensamientos ordinarios que impiden que yo me conecte con ese universo. Bueno, cuando empiezo a trabajar en esa conexión, empiezo a sentir una intuición, empiezo que fluya en mí algo que no tiene una naturaleza del pensamiento ordinario. Ahí me siento inspirado y se empieza a construir un finísimo canal esotérico, se llama Antakarana, ese canal de luz llamado Antakarana, está construido en finísimos materiales búdicos, es como un tubo que conecta estos principios superiores con el nivel inferior. En la medida que yo empiezo a activar mi meditación, orientando mi pensamiento hacia esos niveles de conciencia, obviamente que eso desciende porque está esperando la mente causal tomar posesión de la naturaleza inferior, porque la naturaleza inferior nos va a llevar siempre, Edgardo, a una enfermedad, a un fracaso, a un desgaste, porque no tiene el nivel trascendental que tiene la mente causal. Entonces, en la práctica de nuestra meditación, ese canal se va puliendo y cada vez nos es más fácil el proceso intuitivo y sincrónico, y empiezo a observar todas las sincronías que están sucediendo todo el tiempo en mi vida, que desde la mente ordinaria, obviamente, no tengo la percepción de poder captarlo. Y de ahí entonces, Nahuán, vas como lo que se plantea que uno va ingresando como a esa quinta dimensión que tiene que ver entonces con la vibración, con la frecuencia, ¿no? de conciencia. Exactamente, la quinta dimensión, que es el plano mental, que es la consecuencia del despertar del hombre acuariano, va a poder expresar ese nivel de la conciencia de quinta dimensión de su mente abstracta, y eso es revolucionario, Edgardo, eso es revolucionario, porque trae nuevas ideas, no repite las mismas historias que nosotros cuando miramos para atrás nos damos cuenta. Yo tengo 74 años y me doy cuenta que cuando miro para atrás, la economía, la política, la sociedad, es siempre lo mismo, son ciclos que se repiten una y otra y otra y otra vez por estar anclados en una mente que no resignifica la vida, que repite simplemente las historias pasadas. Por esto es un salto cuántico, esto es un salto cuántico, una nueva aventura, un nuevo proceso de crear algo nuevo para no repetir viejas historias que ya sabemos cómo termina. En 74 años de vida que tengo, solo he visto repetir ciclos, una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, hay un momento que esto tiene que terminar y poder entrar en una nueva tierra, crear las semillas del nuevo hombre. Y nosotros somos algo así como, humildemente, puentes que se han dado cuenta de que hay una nueva historia, que no queremos repetir las viejas historias, y entonces estamos generando humildemente estos puentes a través de la conciencia para que un grueso de la humanidad pueda ir a poblar esta nueva tierra, este nuevo tiempo y esta nueva humanidad acuariana. Es importante, Nahuel, que trabajemos también en esa cuarta dimensión, es decir, no en la parte material, no en lo físico, ¿no? A través de viajes astrales, sueños, etcétera. ¿Sirve eso también para el desarrollo de conciencia? Bueno, está muy buena la pregunta, porque fíjate, estamos hablando de la mente causal, que está por encima en nuestro cuerpo, son como
como vehículos, son vehículos de expresión con la forma humana, ¿cierto? De distintas dimensiones. Para llegar acá arriba, yo no puedo ir directamente ahí arriba. Primero tengo que trabajar mi cuerpo físico. El cuerpo físico, que es una herramienta maravillosa, maravillosa, la inteligencia que tiene, cuidarlo a través de dietas, a través de modelos de vida, no intoxicarlo, hacer ejercicio, prácticas. Bueno, todo este componente físico para nosotros es fundamental. Hay gente que viene a verme que quieren entrar en el despertar espiritual, pero sus modelos de vida son tan tóxicos, que es muy difícil desde ese nivel llegar a estas alturas. Entonces hay que ser más humilde, ¿viste? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo les mando un trabajo terapéutico a nivel del cuerpo, a nivel de dietas, a nivel de modelos de vida, alejarse de lo tóxico, bueno, todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico. Recién después entraríamos en conexión con el cuerpo etérico. ¿Cómo está la energía? Foja, prana, kundalini, las energías básicas, están fluyendo, están bloqueadas, cómo están los chakras, cómo están los nadis, cómo está ese cuerpo etérico, está funcionando, hay bloqueos, bueno, trabajar los niveles etéricos. Luego, el cuerpo astral, cómo están mis emociones. Mis emociones son descarriladas, un día estoy acá arriba, después estoy acá abajo. Hoy vos ves en las consultas cómo aparece gente bipolar, neurótica y de todo, ¿viste? Porque no hay una inteligencia emocional, es decir, no hay un orden, las emociones se desbordan todo el tiempo, generan grandes fracasos e improntas en el cuerpo físico. Empezar a controlar el cuerpo astral, las prácticas de cuerpo astral que son hermosísimas, los viajes astrales de conciencia, donde uno puede entrar en esos niveles y encontrar grandes maestros, grandes enseñanzas ahí y volver luego y formar parte de nuestra apertura de conciencia. Para recién después entrar en los niveles superiores de la mente, hay que pasar por los escalones inferiores, como todo proceso coherente y lógico. Yo no puedo ir al plano causal si aún estoy en mi cuerpo físico, estoy en un ámbito, por ejemplo, como veo, dependencia de droga, de esto, del otro, cuerpos abandonados, y es imposible, son simplemente deseos del ego o delirios místicos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un orden, como todo, una disciplina, un orden para llegar a acceder a esos niveles. Yo tengo que ir escalando posición en posición hasta poder llegar a esos vehículos. ¿Y qué opinas de tener experiencias con plantas, por ejemplo, y como abrir los ojos a través de ese tipo de experiencia? Es buena la pregunta, ¿no? Es compleja, ¿no? Es muy compleja, es muy compleja. ¿Por qué te digo? Porque necesita un contexto espiritual muy serio, porque es un quirófano eso, para buscar algo muy especial, que la persona necesita muchas veces la energía de la planta, de la hierba o lo que fuere, ¿no? Para poder hacer ese encuentro. La persona que lo hace, lo que la dirige, tiene que ser una persona digna, una persona preparada para eso, que muchas veces no se ve. Hay mucha cosa compleja, tampoco se puede extrapolar una planta, por ejemplo, yo veo que lo hacen, extrapolar una planta que tiene una condición, por ejemplo, si hablas de la ayahuasca, en determinados lugares donde nace la ayahuasca, donde se la prepara, no se la puede extrapolar y hacerlo en otro lado. Yo no estoy en contra de quien lo haga de una forma muy cuidada, muy cuidada. Después tiene que haber otra cosa importante para no tener problemas. Tiene que haber un diagnóstico de si la persona está preparada para que su psiquismo se abra a determinada dimensión. Vos imaginate que gente neurótica o psicótica
que entre en conexión con una planta. De pronto se abre una cosa que no está preparada de ver esa persona, y hay brotes psicóticos que yo veo que después son difíciles de manejar, ¿no? Claro. Entonces me parece la mentalidad occidental como la nuestra es frágil, es frágil, ¿eh? Entonces el psiquismo occidental es muy frágil. Entrar en conexión con esto puede traernos a veces problemas. En cambio, cuando nos referimos a etnias que hace miles de años que lo hacen, ya el chiquito desde que nace ya empieza con estas improntas, es tan natural que nunca vas a ver ahí a personas con problemas porque utilicen plantas sagradas. Entonces tiene que estar muy cuidado esto, ¿no? En ese cuidado, entonces, puede generarle a la persona una impronta a esos universos que le sea muy buena. Pero por otro lado, nosotros tenemos la farmacopea más completa, Edgardo, dentro nuestro, ¿eh? Hay técnicas y prácticas chamánicas con golpe de tambor, con distintas danzas y ejercicios que pueden generar, obviamente, dentro nuestro los endocannabinoides internos que generan una expresión de la conciencia acrecentada y podemos entrar en esos universos sin necesidad de plantas, ¿eh? Nosotros en nuestra escuela no utilizamos plantas sagradas por esto mismo. Respetamos a quien lo hace, pero creemos que hay otra forma de llegar a esos niveles sin necesidad de plantas. De acuerdo. Y justo te quería preguntar por lo mismo, la escuela que tiene la Escuela Sanadores del Nuevo Tiempo, ¿cómo tú lo explicas también a través de la física cuántica, lo que está sucediendo con la medicina energética, etcétera? ¿Que nos puedes explicar un poco, digamos, qué significa y cómo está aplicando hoy día esa medicina energética versus la medicina tradicional? Claro, la medicina tradicional incluye que todo se registra una enfermedad a través de un síntoma, ¿no? Y el síntoma es corporal. Entonces trabaja en el nivel somático, o sea, en la parte sintomática. Ellos creen que la unidad es el cuerpo físico y todos los procesos mentales, cognitivos o vibratorios son solamente epifenómenos de la interrelación neuronal. O sea que para ellos la esencia es el cuerpo, ¿eh? Eso se llama monismo material. Solo existe materia. Entonces, en ese monismo material, incluir esta cosa holística, como vemos nosotros, no tiene arraigo. Por eso, ¿cuántas enfermedades no la pueden curar? Porque la etiología no está en el cuerpo, está en los niveles superiores, distorsiones en el nivel mental o emocional o etérico, ¿cierto? Esas distorsiones, obviamente, que con el tiempo traen una impronta en el cuerpo físico, pero la etiología de la enfermedad está acá arriba. O sea, que por más que yo trabaje los síntomas que aparecen en el cuerpo, esa energía luego va a discurrir por otro lado, la curan de acá, sale por allá, porque el proceso está en la forma como se manifiesta ese mundo emocional o mental. Entonces, para nosotros la enfermedad es el esfuerzo que hace la inteligencia para venir a sanarnos. Entonces, no hay que combatir la enfermedad. ¿Qué hay que hacerla? Entender el lenguaje que trae. Siempre trae una metáfora, ¿eh? Viene a sanarnos, porque si no tuviéramos la enfermedad como señal de la inteligencia del cuerpo, entraríamos en muerte directa. Entonces, la enfermedad no se la combate, la enfermedad tiene un lenguaje, se lo entiende. Cuando vos empezás a tratar con la persona, ¿cierto? Hablar sobre su enfermedad, inmediatamente te va a llevar el correlato de lo que la persona cuenta a un nivel que está mucho más allá del cuerpo. Y empezás a diagnosticar la disfunción. Es una mente que está condicionada con un programa que fue colocado ahí por su crianza, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y que después de mucho tiempo genera una señal en el cuerpo como remedio para decir, acá hay algo que cambiar, te dice la enfermedad. Hay que saber leerla. Acá hay algo que cambiar. Entonces, ¿cómo es el modelo holístico? No trabajamos sobre lo que aparece en el cuerpo, trabajamos ahí, en ese nivel.
Entonces, en la anamnesis, en la charla larga que tenemos con el paciente, van apareciendo un montón de expresiones de la persona, modelos de ver la realidad, cómo ella mentaliza las emociones o dramatiza o genera un montón de circunstancias que obviamente esa disfunción mental trae una disfunción astral, esa disfunción astral trae una disfunción etérica y la disfunción etérica se va a generar la impronta en el cuerpo. Esta es la enorme diferencia de lo que es la medicina clásica sintomática, una medicina holística que comprende a la persona como un compendio de campos de vibración que están mucho más allá del cuerpo físico. Y eso de alguna forma nos hace ser responsables, ¿no?, de nosotros mismos y la capacidad de autosanarnos, ¿no?, de ir co-creándonos y sanarnos. Por eso se ven hoy día tantas sanaciones como espontáneas de repente. Bueno, Edgardo, está muy bien. Por ejemplo, en medicina clásica, el médico toma toda la responsabilidad de la enfermedad. Dice, usted quédese tranquilo, ¿qué es su problema? Bueno, yo me hago cargo. Y entonces le da pastillas, bueno, las técnicas que sean. Bueno. El paciente entra en un segundo plano, no opina, no dice nada, está ahí. En esta medicina, mente-cuerpo, el paciente es el protagonista, principal eje del proceso sanador. Entonces nosotros le explicamos que esa experiencia que está viviendo en el cuerpo surge de una forma de pensar, de sentir y de ver la realidad. Y que lo crea la propia persona por ignorancia, por herencia de esa forma de pensar que genera una especie de programa en su mente, va recreando esa enfermedad. Entonces, la persona se hace cargo. Nosotros lo que le damos son las herramientas, los elementos que la persona va a utilizar para cambiar el modelo mental, la forma de percibir la realidad, y que empiece a crear una realidad desde un arquetipo diferente, viviendo un arquetipo de carencia, de una forma de pensar, de sentir y ver la realidad que genera obviamente una señal llamada enfermedad. Entonces, hacemos el diagnóstico. ¿En qué arquetipo expresa esa enfermedad? Bueno, ok, en ese arquetipo. Ahora, hay un arquetipo o una especie de andamiaje mental, emocional y físico, donde la persona puede expresar otra forma de ver la realidad, otra forma de percibirla, otra forma de pensar, de sentir, de accionar, y va creando una realidad diferente. Esa realidad diferente hace que esa impronta que tenía llamada enfermedad ya no tenga función de ser porque la persona pudo cambiar. Entonces la señal empieza a, o se resume, o se hace un quiste, o le expulsa de determinada manera, o se fibrosa esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ya la persona entendió el lenguaje de esa enfermedad, lo que le venía a decir. Esta es sanación mente-cuerpo, ¿no? Es lo que nosotros enseñamos en la escuela. ¿Y cuál es digamos, he visto algunos videos tuyos cuando hablas del egregor y también de la armonización del aura, ¿no? ¿Venimos con muchos problemas bajo ese punto de vista? El egregor nosotros lo visualizamos, lo representamos como un componente emocional mental. ¿Qué quiere decir? Que hay un pensamiento recurrente que se le acopla naturaleza emocional y se va formando un conglomerado dentro de nuestra campana. Esa campana la llamo la burbuja holocuántica, que es el compendio de todas las formas de expresión de nuestros cuerpos, y dentro de esa estructura energética, estos componentes empiezan a tener como una vida propia, se hacen autárquicos, quiere decir que se corta el pedículo del creador y empiezan a pensar por sí mismos. Es un componente de energía y de información que lo hemos creado nosotros mismos en determinado momento de nuestra vida. Y cada vez que él tiene ganas de crecer o tiene hambre, por decirlo de una forma, hace que nosotros pensemos en esa dirección. Y pensamos en esa dirección obsesivamente y este egregor va creciendo hasta tomarnos nuestra voluntad, ¿no? Y entonces vivimos a expensas de este vampiro que nosotros mismos hemos creado
a través de esa seducción, como nos conoce, obviamente nos conoce porque lo creamos nosotros, sabe nuestras partes débiles, sabe nuestras vulnerabilidades, y por esos resquicios se mete y nos compromete en la forma de pensar, siempre en esa misma dirección, siempre con la misma emocionalidad, y él se alimenta de esas expresiones nuestras. Con el tiempo se va haciendo un elemento bastante pesado que genera una ruptura de nuestra propia voluntad y vivimos presos a esos pensamientos que le podemos llamar adicciones, compulsiones, pero son estructuras que nosotros mismos hemos creado. ¿Cómo se combate esto? Viene la pregunta. Sí. Bueno, ahí sí necesito, Edgardo, un observador objetivo que empiece a observar. Cuando primero nosotros le decimos, póngale un nombre para saber quién es el yo real, quién es el no yo. El egregor es el no yo, un componente de energía y de información que ha generado una especie de vampirismo mental, emocional, y va comiendo nuestra energía, ¿ok? Así se lo describe. Entonces, si él come de nuestra emocionalidad y de nuestras percepciones y le damos significado a eso, bueno, hay que cortarle el alimento, ¿eh? Entonces, un observador objetivo puede observar ese movimiento del egregor que viene con un relato que ya conoce, una estrategia para seguir pensando en esa dirección, y también podemos decirlo, hoy no te alimento, no me engancho en tu bucle, en tu estrategia, lo veo cómo opina, cómo dice, para que yo me enganche con él y yo me mantengo firme observándolo. Ese observador objetivo, hoy no le di de comer, no me enganché con su artilugio, ¿ok? Viene mañana de nuevo muerto de hambre a querer trepar y comer, pero surge ese testigo objetivo, lo observa, como que no le abro la puerta, Edgardo, no le abro la puerta para decir, bueno, vení, enchastrame todo, haceme pelota, destrúyeme y después te vas tranquilo. No dejo que entre en mi campo de acción. Llama a la puerta, lo observo, lo miro, y se va debilitando como una planta que no regás, con el tiempo se seca. Bueno, con el egregor se trabaja de la misma manera. Se necesita un observador objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que no me engancho, no pierdo la percepción del observador. Y si yo puedo, a través de esa conciencia, de ese observador objetivo, empiezo a debilitar el componente energético que nutre a los egregores. No hay plan B, No hay plan B. Es difícil lo que planteas, ¿no? Es complejo porque de alguna forma, como lo dices, ese vampiro actúa, me imagino, en las adicciones, los vicios, y se van produciendo problemas mentales, ¿no? Correcto. Las enfermedades mentales y todo eso, porque esas enfermedades vienen producto de este vampirismo. Correcto. Debilita nuestra voluntad, ¿viste? Debilita nuestra voluntad. Pero existe algo que es importantísimo que lo diga en este momento, que son los pródromos, Edgardo. Los pródromos se llama a que cuando viene el egregor y entra en conexión con nuestro campo, genera pequeñas señales. No se mete, no irrumpe de repente. Esas pequeñas señales, si tenemos un observador objetivo, ya nos damos cuenta quién viene. Le ponemos un nombre, ponele Carlito, Pedro, no importa, viene Pedro, ya me doy cuenta, necesito a mi observador. Ahora, si viene Pedro y yo no me doy cuenta, me va a agarrar sin observador, y en ese momento, como estoy distraído, en babia, en otra cosa, de repente estaba bien y me entro a caer en un cono de sombra, entro a sentir ansiedad, angustia, miedo, no sé qué es lo que pasa, porque no pasa alrededor mío nada que me lleve a ese umbral. Sin embargo, no me doy cuenta que estoy siendo influenciado por esta masa vampiresca que empieza a tomar mi voluntad. Entonces, si yo entiendo que hay un pródromo, una señal que se está acercando, ahí puedo tomar un recaudo anterior a que ya me tome. Una vez que me tomó, ya estoy completamente poseído por esa fuerza. Entonces, atento a los pródromos, cuando empiezo a sentir que hay una sensibilidad mía especial, que me empiezo a deslizar de una zona de confort donde estaba lo más bien
y me entro a ir a un cono de sombra, ahí está el egregor. Ahí inmediatamente necesito que mi guerrero interior, que mi observador esté ahí colocado como una defensa, como un guerrero, que cierre la persiana, que cierre la puerta para que esta energía no entre. ¿Cómo, Nahual, qué está relacionado con lo que estás diciendo? ¿Cómo trabajar más el tema de la atención? Porque si tenemos un pensamiento que son absolutamente automáticos, funcionamos como sonámbulos, ¿cómo potenciar la atención y cómo potenciar la voluntad, el desarrollo de una voluntad propia? Bueno, eso está muy bueno, ¿no? Porque esto es una práctica diaria que yo digo, la meditación dinámica. La meditación dinámica es para mí una joya, ¿no? Que muchas veces la meditación común necesitamos el espacio, por ahí Bueno, no tenemos el lugar, el incienso, la velita, el tiempo para hacerlo, nuestra ropita y todo lo que tiene que ver con la meditación que conocemos, que está muy buena. Pero la meditación dinámica es aquella que yo puedo hacer en mi vida cotidiana. Hacer lo que esté haciendo, pero consciente. Digamos. Estoy aquí y ahora, haciendo lo que esté haciendo. Estoy cocinando aquí y ahora. Esa es una de las formas que empiezo a romper con la estructura mecánica de la mente ordinaria. La mente ordinaria necesita tiempo y espacio para poder expresar todo el contenido de los 70.000 pensamientos por día, que es una locura, es una neurosis total. En cambio, cuando yo estoy presente, hay un punto de presencia, ¿no? Ese punto de presencia del aquí ahora no tiene dimensión. Entonces, en ese punto, la mente, hola, sí, estoy escuchando, se cortó algo, no sé qué, no te veo, ahí apareció una ¿no? placa. A ver, ¿No? espera un poquito. Hola, hola, yo te veo, ¿ah? A ver, ahí va, ahí va. Sí, Espera. Igual lo editas después. sí. ¿Está bien ahí? Se había aparecido una placa, no te veía. Entonces te decía que poder utilizar esta meditación dinámica de estar presente en aquello que tengas que hacer es una forma de empezar a romper ese paradigma mental, ese torbellino, tsunami de pensamientos, porque cuando estoy en el momento presente, aquí ahora, la mente muere, la mente se calma, ahí no hay pensamiento. Entonces, ahí empiezo a desmembrar las conexiones de los pensamientos y entro en el campo cuántico, alineado. Entonces, la meditación dinámica, estar presente aquí ahora, es una práctica maravillosa que la puede hacer cualquier persona porque está haciendo lo que tiene que hacer, pero consciente de lo que estoy haciendo. Yo, como odontólogo, les digo, ¿no? Me levanto a la mañana, me lavo la cabeza, voy al baño, me lavo la cabeza, pongo la pasta dental en el cepillo, me empiezo a cepillar los dientes, me hago un buche, escupe. Y entonces la pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Quién Claro. estaba ahí? No hay nadie, la mente automática. Y vivimos el 90% del día en forma automática. Y en forma automática estamos a expensas de esta tsunami de pensamientos que alimentan los egregores, las distorsiones, las neurosis. Entonces, para salir de ahí necesitamos integrarnos, estar aquí ahora presente, la mente cuántica, esta forma de encarar nuestra vida ordena, esta forma es coherente, trae abundancia, sanación, felicidad. ¿Por qué? Porque no hay ansiedad. Fíjate las personas ansiosas, exceso de futuro, qué va a pasar el día de mañana, que no lo sé, esto, el otro, exceso de futuro, que me genera ansiedad. Exceso de pasado, melancolía, angustia, depresión, exceso de pasado. Fíjate cómo la mente te va matando cuando vas al futuro, cuando vas al pasado. Pero ¿qué pasa cuando estás en el presente? Se disuelve. Solo tenemos este momento presente y aquí puedo generar la vida que yo quiero vivir. Cierto, cierto. Maravilloso lo que dices. Y justo te iba a preguntar también respecto a la abundancia y a la escasez, porque hoy también cuánta gente está con incertidumbre, con miedo, angustiada por el tema material. Y entonces, si tú puedes
transmitirnos, digamos, cuál es la abundancia real, el concepto de abundancia. Realmente el concepto de abundancia y el concepto de escasez es una cuestión de la conciencia, ¿no? Cuando de chicos muchas veces a nosotros nos informan, ¿no? O nos meten en la cabeza, ¿no? No sos lo suficientemente bueno, esto te va a ser difícil para vos, el dinero no hace la felicidad, es muy probable que pase un camello por el agujero de la cerradura que un rico, ¿viste? Hay mucho componente en contra de la abundancia, porque no se entiende, ¿no? Que quiere decir que una persona espiritual tiene que ser pobre o algo así, ¿no? Y la pobreza no tiene nada que ver con espiritualidad. Entonces tenemos muchas distorsiones en relación con la abundancia. Entonces, como es un proceso de la conciencia, una conciencia de escasez, obviamente que esa percepción de escasez la voy a proyectar dentro de mi campana, dentro de mi realidad. Ahora, una persona que piense en abundancia, que piense, que siente y que diga que el mundo es abundante, ¿qué es lo que va a crear? Abundancia. Y si yo pienso que el mundo está difícil, las condiciones económicas están difíciles, lo siento adentro como que no me alcanza para vivir y lo estoy diciendo todo el tiempo, ese caos que genero, obviamente que va a ser mi realidad. Ahora, cuando yo pienso y puedo expresar una conciencia diferente, donde puedo empezar a percibir que el mundo es abundante, ¿viste? Y hay un montón de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la sobrepoblación. La sobrepoblación es lo que está hundiendo a la humanidad, ¿viste? Entonces hicimos un estudio, se hizo un estudio, ¿no? Donde los 7.000 millones de personas, ¿no? ¿Qué lugar ocuparían si estarían uno al lado de otro? Entonces uno dice, todo el continente africano. ¿Sabés qué lugar ocuparía? La provincia de Tucumán. En la provincia de Tucumán entraría toda la humanidad parado uno al lado de otro. Entonces, los conceptos de la hipertrofia de la humanidad que no alcanza para dar alimento son conceptos mentales. Entonces, no hay que entrar en esos discursos y romper esos paradigmas y poder empezar a crear desde una conciencia abundante, abundancia en el planeta. De todas maneras. Y tú planteas también la importancia de mantener ese equilibrio, porque se ve mucha gente que dice que está en un camino espiritual, pero tiene graves problemas materiales, económicos. Entonces se produce una contradicción muy grande, y si uno no tiene una base material, por lo menos para vivir, ¿cómo uno puede pretender tener un desarrollo espiritual, no? No puede. Mira, Edgardo, tengo muchos años en esto, muchos años, y veo las cosas, no porque las leí en un librito, porque las viví. Una persona en supervivencia, en estado de supervivencia, ¿me vas a decir que podemos tener charlas, qué sé yo, trascendentales? Una persona en supervivencia tiene que resolver los problemas de supervivencia, no puede trasladar su mente hacia aspectos trascendentales. Y yo lo entiendo eso, yo lo entiendo. Pero bueno, la mente de supervivencia es un estado de la conciencia que va a crear esa realidad. ¿Podemos salir de la mente de supervivencia? Por supuesto que podemos salir. Y acá está el apoyo terapéutico para poder cambiar de un arquetipo de carencia a un arquetipo de abundancia. Es una expresión de la conciencia. De todas maneras. ¿Y qué piensas sobre todo lo que está sucediendo con el empoderamiento femenino, lo que está sucediendo, digamos, con el potenciar, digamos, lo receptivo, lo femenino, y que se relaciona con lo que está pasando en el planeta, ¿no? Este es un tema, ¿no? Y yo quiero aclararlo bien, Una cosa es el aspecto femenino, empoderar el aspecto femenino, que me parece una maravilla, y yo apoyo ese movimiento. Otro es el movimiento feminista. De acuerdo. No tiene nada que ver con eso. Movimiento feminista y movimiento machista, las dos polaridades enfermas de la expresión de la conciencia. Ninguno de los dos. Lo femenino, el empoderamiento de lo femenino, de las diosas sagradas que viven en las mujeres, y el empoderamiento del hombre, de lo masculino, que nunca están compitiendo con lo otro, son aspectos
fundamentales en la trascendencia, porque el hombre también tiene aspectos femeninos que tienen que ver con la creatividad, con la dulzura, con un montón de cosas que son correlativas a la expresión de la conciencia, ¿eh? Y la mujer también. Entonces, para aclarar esto, tanto el movimiento feminista es tan enfermo como el movimiento machista, porque están en las polaridades, atacándose unos a otros. Y fíjate, ¿no? Fíjate este razonamiento. Mientras más movimientos feministas existan, esa energía va al campo unificado y va a generar más reacción, ¿eh? de los femicidios y todo lo que pasa. En cambio, el verdadero equilibrio sería no ir desde lo feminista, sino de lo femenino. Ir de lo masculino, no de lo machista, ¿eh? Entonces, lo masculino y lo femenino se entrelazan construyendo ahí un potencial enorme. Pero las polaridades son las distorsiones de una cosa que no se ha entendido. Sí, sí. Y tú vives en la naturaleza, en el campo. ¿Cuál es la importancia de relacionarse con la naturaleza? Bueno, las fuerzas vivas de la naturaleza están vigentes en estos espacios, por eso elegimos esto, ¿no? Porque estamos en contacto directo con las fuerzas vivas. ¿Qué quiere decir cuando hablo de las fuerzas vivas? En cada elemento hay fuerzas vitales, ¿eh? Con una inteligencia, ¿eh? Con una concepción y con un trabajo profundo en la naturaleza. El agua está viva, hay elementales que viven en el agua, en el fuego, en la tierra, en el aire, en los 4 elementos. No son fuerzas inertes o mecánicas, son fuerzas vivas que viven jerarquías, ¿eh? En un estado de conciencia especial entras en conexión con esas fuerzas vivas, se respetan, ¿eh? Y esas fuerzas vivas, cuando te das cuenta que estás interrelacionándote con ellas, ¿cierto? Ellas se interrelacionan contigo, fluyendo, ¿eh? Y tener las fuerzas vivas de la naturaleza, digamos, en un estado de fluir con ella, se crea un paradigma de completud muy grande. Por eso elegimos vivir en la naturaleza. Por supuesto que no todas las personas pueden vivir en la naturaleza, pero, porque viven en edificios, pero que no se olviden de pisar la Pachamama, pisar la tierra, abrazar un árbol, saludar al agua o al fuego, que eso también se puede hacer. No es necesario irse al campo a vivir, sino respetar esa naturaleza y no perder el contacto con esa fuente, digamos. Tú hablas también de, por ejemplo, del ángel solar, de la hermandad blanca. ¿Podemos conectarnos a otros seres invisibles aparentemente? Claro, claro, porque esos seres están, estuvieron siempre y estarán siempre. Lo que ocurre es que nosotros en la mente ordinaria perdemos esa conexión, ¿no? Pero cuando entramos en nuestra meditación y despertamos los mecanismos perceptivos sutiles, podemos entrar en relación con estas jerarquías. Podemos hacer un ritual, invocarlas, generarle ofrendas. Y estas jerarquías obviamente que están siempre interactuando con nosotros. Ahora, no es lo mismo que estas jerarquías interactúen con nosotros en un estado mecánico que ni siquiera nos damos cuenta de su trabajo y de su dinámica, que hacerlo conscientemente, ¿eh? Nosotros vivimos en un planeta vivo, todo está absolutamente vivo, porque es expresión del mismo espíritu, de la misma conciencia. Por ejemplo, hay un árbol ahí en Intihuatán, necesitamos una rama. Bueno, hay que pedirle permiso para cortarle esa rama, es un ser vivo, ¿eh? Se le explica por qué, ¿no? Entonces, entramos en una relación directa con las fuerzas de la naturaleza, que son fuerzas vivas a nivel consciente. Y esas fuerzas vivas, como somos conscientes, operan fluyendo con nosotros, no en contra nuestra, ¿eh? Entonces se establece una relación dinámica de esas fuerzas y nosotros, y podemos compartir con ellas momentos fabulosos, increíbles, mágicos.
Qué bonito. ¿Y qué significa cuando tú hablas de espejo mágico? El espejo mágico es realmente ese mundo que está ahí, ¿eh? Ese mundo que está ahí esperándonos, ¿no? Nosotros vivimos una realidad material en este plano con la mente ordinaria, ¿no? Podemos romper y pasar el espejo mágico cuando nos transformamos más en onda que partícula. Nosotros tenemos las dos cosas. Somos onda a nivel cognitivo, emocional, mental y partícula a nivel de nuestro cuerpo físico. Cuando estamos muy densificados, muy conectados solo con el cuerpo físico, es muy difícil romper el espejo mágico, pasar del otro lado a ese mundo multidimensional. Pero cuando empezamos a través de nuestra meditación, siendo más onda que partícula, es decir, más sutiles, podemos atravesar ese plano y entrar en conexión con el multiverso, ¿no? Con todas las fuerzas dinámicas que operan. Y es una experiencia magnífica, ¿no? Entrar en conexión con lo que hay detrás del espejo mágico. Yo lo llamo el mundo de las potencialidades. Está ahí esperando, ¿no? Para poder entrar donde nuestros sueños y deseos más profundos se hacen realidad. ¿Y cuál sería hoy se habla también mucho del propósito, ¿no? ¿Tenemos propósito o nuestro propósito finalmente es hacer un aporte al desarrollo de la conciencia y para expandir? Hay dos propósitos. El hombre viene aquí con dos propósitos. Uno es el propósito externo, que es muy bueno, loable, que es lograr en este mundo material cierta estabilidad y utiliza la mente ordinaria, el ego, para lograr las cosas de este mundo. Porque si no, Bueno, hubiéramos nacido con alas, seríamos devas y no necesitaríamos un mundo físico. El mundo físico tiene sus consecuencias que hay que trascenderlas. Es el propósito externo. Bueno, no termina acá la cosa. Ahora viene el propósito interno. Cuando uno ya está maduro en este plano y empieza a trascender la necesidad de este plano, empieza a aparecer adentro la pulsión del propósito interno, propósito álmico. Y el propósito álmico viene a expresar las cualidades infinitas que contiene el nivel álmico de la conciencia. Entonces ahí empieza la gran aventura, el gran salto cuántico. Empezamos a vivir a expensas del linaje de nuestra alma. Y ahí viene el gran cambio evolutivo, el salto cuántico. Yo lo llamo el florecimiento espiritual, donde el propósito interno, trascendiendo el propósito externo, genera esa maravilla de creatividad, ¿no? Que trae el alma y todos sus misterios y todos sus atributos. Pero necesita tener una base, porque cuando las bases del mundo material nos llaman, es muy difícil que se manifieste el propósito interior. Hay que trascender el nivel material de la conciencia para que esa fuerza pueda manifestarse. Y a ese proceso se le denomina la noche oscura del alma, donde chocan las dos potencialidades. El ego, que no quiere renunciar a su propósito externo, y el propósito interno del alma, que quiere expresar su cualidad. Importante. Bueno, no vamos a alcanzar. La noche oscura también es muy potente. No sé si has escuchado el Ikigai, de concepto japonés. Háblalo un poco como tú lo estás planteando, que existen propósitos o Ikigai más pequeños, más Es lo materiales, mismo. claro, y un Ikigai más profundo. Correcto, es lo mismo, es lo Claro, mismo. Esto es algo inherente a la humanidad. claro. Bueno, para ir cerrando, querido Nahuan, ¿por qué no nos puedes transmitir un poco para tantas personas que nos están viendo, escuchando, sobre la importancia del amor y cómo inspirar a las personas más jóvenes, a nuestros hijos? Es una muy buena pregunta para cerrar este encuentro, Edgardo, ¿no? El amor también lo defino como una expresión de la conciencia pura, ¿no? Donde se diferencia mucho del amorío, Claro, si me querés te quiero, no tiene nada que ver con eso. Es un estado de la conciencia de unidad.
¿eh? Es un estado de la conciencia. Hay 4 estados de la conciencia, ¿no? El estado de sueño, ¿eh? El estado de vigilia, el estado de conciencia de sí mismo y la conciencia unitiva. Son 4 estados de conciencia. Cuando empezamos a entrar en la conciencia unitiva, donde no hay separación, expresamos el amor, que sería algo así como la sustancia básica, primordial, donde se crea todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el primer amor es el amor per se. Nos han dicho, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Yo tenía unos complejos ahí, digo, ¿cómo voy a amar a algo que no sé ni dónde lo encuentro? Está Tan en mi abstracto, cabeza. ¿no? Tan abstracto que no podés amar a algo que no conoces. Claro. Entonces me di cuenta que era al revés. Empezás a amar profundamente a ese Dios vivo que tenés adentro, ¿no? Ese amor por tu linaje, por reconocer tu espíritu como algo trascendental en la vida, que nunca tuvo un principio, no tiene un final, algo eterno que te habita por muy poquito tiempo en este plano material, empezar a amarlo. Ese amor per se, obviamente, es un estado de conciencia unitiva, que luego, cuando lo proyectas afuera, lo ves en todos lados, porque lo único que existe es Dios, es la conciencia, en las múltiples manifestaciones que tiene, ¿no? Entonces, ese estado per se de amor puro por lo que sos y la dignidad de lo que sos, genera un campo vibratorio que obviamente que va encendiendo otros corazones. Obviamente que ese campo, yo siempre lo veo como paradigma del amor o arquetipo del amor a San Francisco de Asís, ¿no? Para mí, este hombre, ¿no? Este gran maestro, ha iluminado el amor en la humanidad y ha mostrado, ¿no? Cómo uno, amando profundamente, no perdés la alegría, no sos un tipo serio, no sos un tipo aburrido. Francisco era una persona alegre, que expresaba el amor, la compasión. Entonces, donde entraba Francisco generaba un cambio dimensional a todo lo que se encontraba, hasta los animales, las plantas, todos sentían el amor de Francisco, ¿no? Cuando el Papa lo recibe en el Vaticano y entra con sus ropas raídas, ¿no? de su forma de ser, se tira a los pies, le besa los pies el Papa, ¿no? Porque se dio cuenta que era expresión del gran amor cósmico, ¿no? Entonces, este amor que hay que trabajarlo dentro nuestro, limpiando todas esas memorias y cosas espantosas que hay en nuestra mente, abrir el chakra del corazón, ¿no? Ese enorme toroide, ¿no? Que tiene más de 5 metros, que se expande alrededor. Ese es el campo vibracional donde se expande el amor. Y eso sana, eso cura, eso contagia, inspira, trae abundancia y va a ser el receptáculo del nuevo hombre acuariano y la nueva tierra. Y con eso inspiramos a los jóvenes también, ¿no? Exacto, es como un foco encendido, donde otra persona sintoniza con eso y se empiezan a encender, ¿no? Hay algo que está pasando, algo alquímico que están sintiendo en sus corazones. Por ahí no es muy racional ni lógico, pero están sintiendo una inspiración profunda como un fuego que los abraza, puro amor, pura conciencia. Maravilla, maravilla. No sé si quieres transmitir algo más o cerramos. Yo estoy disponible para otro encuentro cuando quieran. Les digo que confíen en ustedes, que la confianza en el alma que los habita es total, que no necesitamos hacer ninguna cosa rara, ni esos delirios que a veces prometen, turismo espiritual, no tiene nada que ver. Esto es entrar en conexión con nuestra alma, reconocerla, que es el yo real, y que el yo real empiece a guiar nuestra vida. Confíen absolutamente en ese proceso de despertar. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias. Puro amor transmites y tantas perlas. Yo creo que para todas las amigas, amigos van a quedar con el corazón llenito a trabajar y desarrollar más la conciencia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias amigo por el encuentro y bueno,
La aventura espiritual está dada, no hay vuelta atrás, Edgardo, y ahí vamos directo a expresar el espíritu. Y un abrazo para toda esta gente. Sí, eso. Chao, chao a todos. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, muchas gracias. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.